¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Damos inicio a la clase del día de hoy con Carla. Le doy la bienvenida. Bienvenidos a todos también. Muy buenas noches. Y les cedo la palabra a Carla. Muy bien, buenas noches con todos. Bienvenidos. Qué gusto volvernos a reunir. Bien, la primera clase le dimos a todos, le dimos rienda suelta a nuestra lengua. Sí. Un buen Pero debate ahora, se nos dio. sí, estuvo divertido. Ahora tenemos algo más estructurado. Vamos a tener 2 casos que vamos a trabajar en esta noche. Entonces, ahorita voy a habilitar los 9 grupos que habíamos conversado para que ustedes se asignen. Y vamos a leer el siguiente caso que voy a desplegar en mi pantalla. Bien. Este caso está subido en la plataforma y ahorita mismo les voy a compartir en el grupo por WhatsApp también, por si acaso, ¿ya? También hoy tenemos el caso de Google. Los 2 están en la plataforma, en la lección 2, porque es del día 2. Tenemos 6 lecciones, una por cada día. Bien. Entonces, quiero que se reúnan en los grupos, vamos a leer este caso. Luego vamos a discutir. Es el caso más obvio de donde se necesita comunicación estratégica, el primero, donde el riesgo no es mínimo, digamos, porque volverle a una marca súper global, ¿no es cierto? Como pasa con Santander, como es el caso de hacerle a Porta, cuando le transformaron a Porta, que era una marca que en Ecuador tenía mucho valor, y le volvieron Claro para que tenga un posicionamiento más global, ¿no es cierto? Y Santander es aún más global que Claro, porque Claro está en Latinoamérica, pero Santander ocupa como un poco más de territorio. Entonces, es el primer caso donde es evidente que se va a necesitar comunicación. Por supuesto, implica un riesgo cambiar toda la identidad de una marca, pero es en un escenario súper controlado. Esto tiene un plan. Entonces, es como la más fácil de desarrollar y es la primera donde vamos a ver comunicación estratégica. Entonces, porfa, si pueden irse sumando cada uno a su grupo, yo este minuto les copio el caso además a su WhatsApp, aunque como les contamos está desde temprano en la plataforma, o sea, desde el otro día mismo. Están todas las actividades en la plataforma porque ya nos hizo con anticipación Danielito. Pero les voy a mandar por facilidad ahorita al grupo de WhatsApp el caso Santander y luego el caso Google, que es el que vamos a hacer. Estas preguntas al final que están en el mismo caso y que yo les he hecho en un slide un poquito más grandecitas. Eso. ¿No? Que es cómo consigue el Banco Santander que su gestión de la marca sea un activo clave para la competitividad, qué ventajas aporta al negocio tener una marca única y global y qué mecanismos ha puesto en marcha el banco para consolidar esa marca única y global. Entonces, porfa, dividámonos en los grupos, vamos a darnos 25 minutos para leer y para que contesten esas preguntas. Esta tarea no es una tarea que vamos a subir luego a la plataforma, ya van a ver que no está como tarea, tareas tenemos 3 y son las notas de nuestro módulo completo. Entonces hacemos pasando una clase las tareas que sí se entregan. En la plataforma no tiene dónde subirse. Es más bien algo que vamos a discutir después para poder partir desde ahí las pautas para cuando hagamos una marca global. Entonces, las preguntas también les voy a compartir al mismo WhatsApp, por si acaso, pero como les digo, en ese mismo documento están las 3 preguntas de negrita. Yo les puse más lindas. Carla, ¿le podemos compartir también aquí en el chat del Zoom? Que algunos no saben Perfecto, tener WhatsApp. claro que sí, ahorita mismo. Traté de descargarme, pero yo no pude acceder. Perfecto, ahí están las preguntas. David, buenas noches. Teacher, buenas noches.
creo que mi grupo todavía no está en las salas. A ver si me pueden asignar uno. Claro que sí, ya le Sí, cambiamos. todavía no están iniciando, faltan todavía de iniciar algunos. Ya, que Entonces me espero sigamos nomás entrando todavía. entonces. Sí, que sigamos entrando ahorita, por favor, que se asignen a los grupos. Ya, David, me disculpas, como te decía, estoy operacional aún. Ya, listo. Que ingresamos a los grupos. Por Sí, favor, sí, sí. por Y favor, vamos a leer ingresemos. ese caso, contestar esas preguntas que están ahí al final de la lectura y que yo por si acaso les dice un poquito más grandes también. Ya esto no es una tarea, es más bien algo para que luego sobre eso podamos construir. Entonces nos vamos a dar 25 minutitos. Empezando ahorita, 7:11. Siete y 36 les regreso. Bien. Luis, ¿necesita que le asigne a un grupo? Osvaldo, Fernando, Fausto. Lizzy, no sé si me puede agregar a mí también un grupo porque no me sale para yo ingresar al grupo. ¿Y a qué grupo le añado? ¿En qué grupo suele estar? ¿Se acuerdan? Estaba en el grupo 8. Ah, perfecto. Tú ver al 8. David, Ya ¿cómo le estamos? puse. Les comento, yo estoy Sí, en el Michelle. grupo 6, pero mis compañeros están conectados, bueno, se han conectado dos, los demás deben estar trabajando y por eso no pueden hacerlo. Pero no me permite compartir la pantalla dado que yo estoy conectado en laptop y me dice que en este caso el anfitrión inhabilitó la opción de compartir pantalla. Sí, listo, perdón. Ahorita les habilité. Está habilitado todos. Vale, chéverísimo. Sí, sí, perdón, no me di cuenta. Ahorita vuelvo a la sala, gracias. Yep. Gracias por contarnos. Iván, ¿necesita que le ayude asignándole a un grupo? Vamos juntos a hacer una lectura. Tal vez esté conectado así nomás. Entonces, listo, 25 minutos, ¿no? Sí, 7:36. Yo ya tengo anotado. Les regreso de los grupos y Ya, conversamos sobre eso. listo. Ya esperamos entonces. Gracias. Chao, Gracias. chao. Tu rumor y tu versión de esta crisis. Vamos a tener internamente 100 crisis y chisme. Y en las familias unas historias que nos van a hacer perder credibilidad. Entonces, si primero en una gestión de crisis o en una gestión, en esta que es lo que yo digo, la crisis más controlada, de todas formas estamos exponiéndole a la marca un cambio drástico, pero tenemos un proceso que se ha pensado, que se ha puesto en marcha en base a nuestros propios tiempos, entonces no es tan terrible, ¿no es cierto? No es tan drástico. Y aquí pasaría lo mismo, ¿no es cierto? Primero habría que enfocarse en ese público interno, comentarle, ya sea en la crisis o sea en este proceso más calmado, ¿no es cierto? Comentarle lo que va a pasar, permitirle que se haga cargo y darle una versión unánime. Nada sería más exitoso que todo el público interno con una versión unánime, incluso en una explosión, en algo que sea terrible. Ok, ok. Gracias, buena Muy acotación. malo, gracias. Muy buena acotación. Bien, nos vamos al recreo 10 minutos. ¿Qué les parece? Y volvemos para leer el caso Google, que es un poco más picante. y, y conversamos. Entonces, 8:10 volvemos. Tenemos 10 minutos de receso. Ok. Gracias.
lo importante. Crea como un dilema con Google. ¿Cuál es la visión de Google? ¿A quién se le ocurre? ¿O cuáles son los ideales de Google? Considero que tiene que ser que Google busca ser la mejor opción, confiable y rápida al momento de que el usuario tenga que buscar algún tipo de información. Buenas noches, Germán. Sin duda esa es la misión, ¿no es cierto? Pero en la visión, como ellos se ven, es como esta empresa open source por completo, ¿no es cierto? Súper libertaria, donde lo que buscan es la colaboración. Y eso es loco porque hasta hace no mucho las empresas se construyen sobre la sociedad privada y eso da chance a que existan las patentes, ¿no es cierto? Google no cree en las patentes, es todo lo contrario, ¿no es cierto? Es open source por excelencia, hay poco software que es open source por excelencia, es decir, yo una página le pongo en Google, dejo mi código abierto, Google te permite, ¿no? Hacer inspect y copiarte el código de cualquier página porque piensa en que la innovación, para Google la meta es acceder a la innovación y la innovación para ellos solo parte de esta libre competencia absoluta, entonces es liberal por completo. Y vamos a ver cómo le va, porque el gobierno chino le pone unas condiciones más bien totalmente contrarias a su visión. Entonces, otra vez voy a abrir los grupos, por favor, para que nos asignemos. Este caso es un poquito más largo de leer. El otro, ¿cómo estuvieron los 25 minutos? ¿Sobraron? Este tiene un par de páginas más. Pero confío en que es más interesante porque tiene más drama. El de Santander, todo era felicidad. Este de Google ya tiene un conflicto. Así que démonos unos 30 minutos, si es que les parece. Si es que creen que están listos antes, llámeme a cualquier grupo y cortamos. Entonces, por favor, si vamos a los grupos, tanto en el chat, de aquí, todavía no el link de la asistencia, Cris, a las 9, no a las 8:40, estamos todavía cruditos. El caso Google está aquí en el chat, también está en la plataforma, por supuesto, y en el WhatsApp. Idéntico al anterior, tiene esas preguntas. Pues vamos a contestarlas. O sea, quisiera que vengan ya medio preparados y conversamos sobre esas preguntas. Angelito, le asigno a un grupo. Darío, ¿necesita que le asigne algún grupo? Julio, ¿necesita que le asigne algún grupo? Iván, Alberto, Mesías. Licenciada, Dígame, ahora sí lo oigo perfecto. ya, licenciada, buenas noches. Disculpe, nos trasladamos a los grupos a trabajo, Mesías, me cayó la maldición por decir que te oía perfecto. grupos o otra inducción. En los grupos de trabajo que ya estábamos antes, la idea es leer este caso Google y contestar esas preguntas. Licenciada, lo que pasa ¿Le asigno un grupo? para allá no. Licenciada, para los grupos nos trasladamos. Bueno, la verdad que estoy acá en la costa, está lloviendo muy duro, hay muy poco, un poco la señal y no se escucha muy bien, llueve demasiado por acá. ¿Nos trasladamos a los grupos, licenciada? Sí, por favor, para leer este caso Google, este PDF que les copié aquí en el chat del Zoom o también Ah, ya, en el WhatsApp, por favor. ok. Gracias. Alberto, le ayudo. Iván.
Bien, volvemos 8:45, a no ser que acaben antes y me avisen.
Bien, volvimos todos. ¿Cómo nos fue con este caso? ¿Alcanzaron a leer completito? Podemos ir opinando sobre la primera pregunta, que era ¿de qué manera el nuevo entorno social y empresarial afecta la capacidad de Google para comunicarse y responder a las demandas de los distintos grupos de interés? Bien, ¿alguien quisiera opinar en esto de qué manera el nuevo entorno social y empresarial afecta la capacidad de Google para comunicarse y responder a las demandas de los distintos grupos de interés? Profe, buenas noches. Buenas noches. Tal vez podríamos decir, bueno, haciendo un resumen del contexto que se leyó y analizamos con los compañeros del grupo 6, como nos dimos cuenta que a principios en China no permitieron que ingrese Google, ya que por ahí hubo unas personas que aducían, ¿no? Que incluso Estados Unidos había apoyado a lo que son en la Segunda Guerra Mundial, a los nazis. Entonces, de a poco, como fue evolucionando, luego ya pasó a ser parte de Microsoft, y fueron las circunstancias hasta donde se encuentra ya establecido, ¿no? Y lo que es la marca Google a nivel mundial. Entonces, hoy nos podemos dar cuenta que también se han desarrollado otros buscadores. Claro que no están a la misma altura de Google, pero también ya se han posicionado y ya y son competencia para Google. Y asimismo, si nos hemos dado cuenta cuando estamos navegando, utilizando el Google, vemos que las marcas, indistintamente, ¿no?, del servicio que prestan, utilizan este medio para hacer sus propagandas. Es mi opinión, profesora. Claro, Google ahora se ha posicionado increíble, ¿no es cierto? Es la manera más fácil, quizá un poquito más cara, quizá más fácil en ese sentido Facebook, pero más precisa de publicitar en Internet, ¿no? Pero antes, un poco cuando habla de esto, de responder a los distintos grupos de interés, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en este caso? Sí, un tema importante aquí. Bueno, en cierto punto hay hay un momento en que se le pide a Google que busque cambiar la misión, y pienso que ahí es algo importante el trabajo que desarrolló la empresa para, de cierta forma, adaptarse al medio donde se encontraba. Entonces, a pesar de la presión que existía por parte de los entes externos, en este caso incluso hasta el gobierno, pienso que Google manejó bien el tema, no tanto el comunicacional, sino manejar en sí la misión que la visión que ellos tenían y la misión, lo que es importante en el tema empresarial, ya que usted, claro, el momento que pierde imagen, cambia el tema de la cultura organizacional que tiene, varía mucho porque daría mucho que decir en el tema, sería una empresa muy blanda, y tendría que, cada lugar que vaya a trabajar, en este caso en Google, o vaya a operar, tendría que adecuarse a la cultura. Si bien es cierto, se tiene que considerar la cultura cuando vamos a ingresar a un nuevo mercado, pero no siempre pienso que se debe considerar esto, ya que, claro, es la esencia en este caso. Exacto, Diego. Lo sensible de este caso, ¿no es cierto?, es esa esencia de Google. Google como más pregonar de las libertades, ¿no es cierto? Y cómo se defiende al final, dice, como que encuentra una vueltita, casi un vacío legal, y dice, si hacemos esto, claro que nos atropellamos a nosotros mismos porque tenemos que darle más información al gobierno que la que estamos dispuestos a dar por cómo creamos nuestra empresa. Pero en cambio eso implica que estemos presentes en China, aunque sea con esas condiciones, y de otro modo no estaríamos, ¿no es cierto? Entonces con eso se vuelve a alinear, pero justo el gran conflicto es que su visión se contrapone a estas condiciones en este país. Claro que es negarse al país con más habitantes del mundo, ¿no es cierto? Es imposible. Sony. Buenas noches. Sí, con respecto a la parte social, creo que nosotros buscamos exploradores rápidos y confiables. Con respecto a China, ellos tienen sus propias leyes, un país comunista, entonces que restringe mucha información.
y lo que nos decía es que ellos restringían información a los habitantes de China. Y en la parte, yo creo, empresarial, se veían también afectadas otras empresas. Entonces, en este mundo globalizado, creo que lo que queremos nosotros es un explorador rápido, ganar dinero en la parte legalmente. Y las demandas que se dieron al final, creo que cumplieron la norma china. Un buen caso, en definitiva, que nos hace pensar que está de poder las leyes, la norma y el dinero. Total, sí Gracias. cumplieron la norma china, ¿no es cierto? Pero sí es importante mantener clara la cultura. Por ejemplo, en Japón, si tú vendes al por menor, por nada del mundo, un empresario te compra también al por mayor. No puede ser ese proveedor dos veces. Para ellos ese tipo de negocio no lo entenderían. Los latinoamericanos siempre tenemos al por menor y al por mayor como en el mismo negocio, ¿no es cierto? Eso para un japonés, por ejemplo, sería imposible de comprender. Y es algo que deberíamos saber si vamos a incursionar en ese mercado de todas formas. Fernando. Muy buenas noches, licenciado. No, sí, ejemplo de lo que uno se puede averiguar, ¿no? Ejemplo, o de entender o interpretar, sería la palabra, ¿no? De que, ejemplo, Google, sí, como dice mi compañero, sí, cuando uno busca un buscador, porque hay muchos buscadores, está Mozilla, Internet Explorer, hay algunos medios para buscar, ¿no? Que es lo que uno desea, ¿no? A veces una información, que es lo que nosotros requerimos, algo que sea algo rápido, preciso, veraz, que sea innovador, ¿no? Pero también hay que ver que Google tiene, como dice ¿qué es lo que prohíbe el mercado chino? Que se meta en la información, en los datos de los ciudadanos. Y si nos damos cuenta que Google tiene una aplicación, o no es aplicación, sino que ellos aplican bastante el Gmail. En el Gmail uno mete sus datos. Y esas prohibiciones que tiene China es lo que le dificulta. ¿Y qué hace China? Le hace problemas, ataques cibernéticos y que le hace dañar. Por ejemplo, que le baja bastante la señal. Android, por ejemplo, allá crece que el Android también es bajo. Tiene intención, Google otra vez, de intentar, pero tiene que cambiar bastante cosas. Porque China es un mercado que ellos piensan a lo grande, y que nos damos cuenta, ¿quién no quisiera estar en China por su tecnología, por sus innovaciones, por su creatividad, por ciencia también? Pero ellos tratan más de enfocarse más en los que son los pequeños, a las criaturas, que ejemplo, darle una buena información, pero ahí está el problema, que Google es una plataforma para investigar, hasta un cierto límite nomás le manda el mercado chino. Eso quería compartir lo que yo entendía, licenciado. Gracias, Fernando. Jorge. Buenas noches. Igualmente, pues uniendo al criterio de los compañeros, lo que aquí afecta a Google es que el entorno político, social de cualquier país oculte información o no permita que Google pueda subir esa información a los navegadores. Esto haría a las personas que estamos interesados en tratar de buscar esa información no la encontremos, y de cierta manera eso perjudicaría a lo que es el buscador y así tendría menos seguidores. Exactamente, ¿no? Y Google es justo lo que pregona, esto del open source y de la información abierta y de ser transparente, de no tener que supeditarse a ningún gobierno, ¿no es cierto? Y en realidad hay lugares donde no se puede y no se puede perder esa participación de mercado. Entonces, también interesante eso de pensar incluso el discurso, ¿no es cierto? Como les decía, Google le da la vuelta en un detalle que dice, nuestra misión es siempre ser transparentes, pero peor sería no estar. Eso sería dejar que gane la pelea el otro, ¿no es cierto? Entonces, salva un poquito desde ahí el branding. Bien, creo que por hoy podríamos terminar aquí. ¿Cómo están? Bien. Oigan, una consulta. ¿Es el link que compartió David en la asistencia? Me imagino. David, ¿qué nos cuenta? Sí,
¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, es el link de la asistencia, por favor, para que se registren. Pues ahora sí podríamos registrarnos y podríamos vernos la próxima clase. Como les decía, este trabajo no se sube, estas preguntas eran más para justamente hacer esta discusión. Edwin, coménteme. Profe, una consulta. Los pros y los contras en materia de Google. En materia de Carl Jung. No, de la marca Google. Google. Bueno, o sea, la marca tiene como promesa de marca este tema de la transparencia, ¿no es cierto? En todo sentido. Google, por ejemplo, estuvo en venta en $1 millón y Yahoo estuvo a punto de comprarle hace 10 años, ¿no es cierto? Y ahora vale 17 billones. Entonces, es una empresa que en 10 años ha crecido de manera increíble, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque tiene una innovación. Yo creo que Google ante todo le apuesta a la innovación. Es un verdadero visionario del futuro, ¿no es cierto? Algunas empresas que todavía se sostienen tienen como una visión más antigua y no están en la cúspide. Google es el líder de categoría de los líderes, ¿no? Y es esto, piensa los negocios del futuro, todo win-win, todo open source, nada de propiedad intelectual, nada de meterse en chiquitito, sino en grande, ¿no es cierto? Y cooperativo. Entonces, para poder ser mundial, pero no mundial metiéndole plata y que te obliga, un poco como vimos Santander y eso, porque esa es esa empresa fría a la que te terminas acercando, pero es fría. En cambio, Google trata de meterle desde ofrecernos la última innovación, cosa que somos casi adictos. No tenemos poder de decisión y eso es magnífico. Para mí, Google siempre ha hecho todo bien. Y se ve que también es nueva, porque según lo que escuché, es nacida en 1995, profe. Claro, exactamente, con el internet. Vieron que antes de eso había el Altavista. Ustedes que son así como mis alumnos más contemporáneos deben acordarse. Cuando doy clases a universitarios de 18 años no me entienden de lo que estoy hablando. Pero había antes otros buscadores, ¿no? Yo usaba el Altavista cuando recién nació el internet. Claro. Existía. Claro, y por eso, desde las que nacieron nuevas, pero nació ya con esa visión del futuro, ¿no es cierto? Las otras empresas que son más antiguitas y se mantienen vivas, tienen esta visión más retrasada, ¿no es cierto? Y están tratando de ponerse al día, pero son las que se nos van muriendo en el camino. Google es como la empresa del nuevo siglo. Excelente. Una recomendación, justamente esta semana que pasó estaba viendo un tipo documental que está en Netflix que se llama El Código del Billón de Dólares, que habla de Terravisión y Google. Y bueno, Google Earth. Si es que de pronto ustedes pueden ver ese documental, además que una miniserie, creo que van a entender un poco más. Creo que es muy bueno como comentario. Excelente, Dieguito. Todo el que hoy tenga tiempo de ver el documental, podemos complementar la clase. Compañero, por favor, sería tan gentil de pasarnos por el chat el nombre, le agradecería. El código del $1.000.000. El código del billón de dólares. Ah, es caray. un caso real Gracias. de una demanda de Terravisión en ese tiempo contra Google. Good night, teacher. Buenas noches a todos. Gracias por venir hoy y por participar. Good night, students. Hasta luego, compañeros. Gracias. Muy amable. Good luck, my friend. Cálmate, Pablito, cálmate. Una buena noche, que descansen. Si es el Edwin, no soy yo. Listo.